Un ratito. Ok, vamos a empezar entonces. Buenas noches con todos. Esta es la aula 18. Hoy día, como les dije, esta semana 2, como seguro han estado siendo partícipes de las otras ponencias, esta es la de creación de contenido, de las herramientas de creación de contenido. Respecto a los horarios o índices, primero vamos a hacer la presentación, luego la explicación de la herramienta. Luego vamos a hacer un Kahoot para los saberes previos, o bueno, al finalizar de la ponencia, ¿no? Y una encuesta al final que va a ser su asistencia. Como saben, EWB es Engineers Without Borders, que se encarga de promover la responsabilidad social a través del desarrollo de voluntariados y proyectos sociales de ingeniería. Siguiendo con la presentación, recuerden a tomar en cuenta que durante la presentación, por favor, apaguen los micros. También así las preguntas del chat o pueden levantar la mano, alguna duda o consulta que tenga durante la ponencia. Así también llenar la encuesta al final. Y bueno, y lo más recomendado por nosotros es que disfruten el momento. Y más que todo, que se motiven a aprender, ¿no? Bueno, me presento. Yo soy Eric Melgarejo. Soy estudiante de Ingeniería Civil. Tengo 18 años. Y bueno, como saben, estudio en la Universidad de Ingeniería y Tecnología, UTEC. Bueno, la herramienta a trabajar. Hoy día vamos a trabajar la herramienta formularios de Google, o también conocido por el inglés como Google Forms, ¿no? Primero vamos a hablar sobre su definición. ¿Qué es la herramienta Google Forms? Bueno, es un software, herramienta que te permite elaborar o administrar algunas encuestas en línea, ¿no? En algunos casos también puedes hacer exámenes. En caso de que usted, no sé, tal vez no tenga una opción de cómo realizar un examen, Google Forms te puede dar la opción de hacer un examen, ya sea de manera en que el estudiante pueda escribir o simplemente pueda subir un archivo. Por ejemplo, en matemáticas, le deja un ejercicio, y justamente la herramienta te da la opción de que el estudiante tome una foto del archivo y lo suba junto con el formulario, ¿no? Entonces, estos son algunos aspectos que debemos considerar previos a la creación de la utilización de un formulario, ¿no? Y a utilizar una herramienta. El primero es tener en cuenta una cuenta de Google. Esto sí es necesario porque justamente Google Forms o formularios de Google forma parte de todo el paquete que Google ofrece gratuitamente a todos sus usuarios. Es así que es necesario tener una cuenta para poder acceder a esto. Es completamente gratuito. Supongo que cuando hayan tenido el curso de Gmail, se hayan creado una. Entonces, luego también realizar un plan previo sobre las preguntas a tratar. Siempre antes de realizar cualquier formulario, siempre es saber cuáles son las preguntas que voy a tratar para que cuando ingrese la herramienta simplemente las llene de las preguntas, ¿no? Sea la metodología que sea. Y también se está trabajando con datos que mayormente son personales, que mayormente preguntan sus nombres y todo eso, ¿no? Entonces siempre es bueno tener una política de por medio, una justificación de por medio por la cual ustedes van a usar sus datos. Eso mayormente se usa como una pregunta final del formulario, pero si ustedes quieren lo pueden eh, poner al inicio o simplemente en la descripción. Tengan en cuenta que en la mayoría de los casos ustedes trabajan con estudiantes de menor edad, por lo que tratar con ese tipo de datos es importante tener una política, ¿no?
Entonces, vamos a empezar. Quisiera que todos ingresen al buscador de Google y simplemente fueran formularios de Google, ¿no? Vamos a hacerlo juntos. A ver, vamos a buscar en el buscador de Google, formulario de Google. Entonces le damos Enter y tenemos nos da esta ventana, ¿no? Entonces, pero aparecen varios, de hecho varios. El primero es un anuncio que es para un workspace, que naturalmente es para un tipo de empresa o específicamente para esos tipos de organizaciones, ese tipo de organizaciones, ¿no? Pero en el caso que nosotros simplemente seamos usuarios o profesores, en este caso, vamos a la segunda opción. Entonces, damos clic a la segunda opción. Entonces, al tener la segunda opción, nos da esta ventana, ¿no? Dentro de esta ventana, lo primero que vamos a hacer es, como les dije, el workspace es para solamente organizaciones empresariales y, bueno, el de acá es para cualquier personal, ¿no? O propio de una persona, de cualquier usuario de Google. Entonces, vamos a aplastar en esta sección, ir a formularios de Google. En algunos casos, un aspecto que se debe tomar en cuenta es que cuando tú inicias sesión, no te va a aparecer de frente esta ventana. Acá en la presentación les voy a mostrar. Como les mencioné, le damos clic a esta parte de ir a formularios de Google, ¿no? Luego de eso, les va a aparecer en la que ustedes tienen que iniciar sesión en alguna de sus cuentas que hayan registrado en su buscador, ¿no? En este caso no, porque yo ya tengo iniciada sesión de Google dentro de todos mis usos, ¿no? Y luego, como les dije, salió esta ventana, ¿no? Vamos a seguir la ventana para que todo sea más práctico. Entonces, dentro de esta ventana cabe resaltar cuáles son las partes. Primero, este es el logo de formulario de Google, justamente dice formularios. Luego en esta sección van a tener, en caso de que quieran cambiar una cuenta de ustedes, o sea, tipo, si yo tengo dos cuentas, por ejemplo, esta es mi segunda cuenta, entonces yo quiero darle clic a esta segunda cuenta, entonces entra en esa segunda cuenta para usar la misma herramienta. En este caso, estoy usando la cuenta de mi universidad para realizar este formulario, ¿no? En este caso tenemos múltiples opciones para hacer un formulario. En este caso tenemos el blanco, que es el más básico, el tipo de hoja de cálculo, el examen, que realmente recomiendo este examen para realizar evaluaciones, la valoración de la clase, que de hecho es como cualquier formulario, ¿no? Test de autoevaluación y valoración En este caso son plantillas que te pueden guiar en vez de comenzar de cero, sino ya yo quiero un examen, ¿no? Entonces voy a la plantilla de examen y me van a salir múltiples opciones que ya me van a facilitar previamente a la realización de mi evaluación, ¿no? Luego abajo van a ser formularios recientes, que en este caso son formularios con los que yo ya he trabajado o los que me han compartido o simplemente los que yo he llenado. A ver, sígame. Buenas noches. Una consulta. Yo estoy dentro de formularios, estoy con mi cuenta, pero no me salen esas opciones: título de hoja de cálculo, examen, valoración de la clase. A mí me sale información de contenido, confirmación de asistencia, invitación a una fiesta. ¿Por qué no me Ah, salen esas opciones? tal vez es porque las plantillas, como les digo, no necesariamente tienen que ser iguales. O sea, les sale la misma página, pero con diferentes plantillas. ¿O a qué se refiere? Que no tengo, por decir, la opción examen, ¿no? No Ah, tengo en ese crear. caso simplemente vaya a esta galería de plantillas, busca por ejemplo, vamos a darle clic. Acá aparecen las múltiples plantillas que pueden haber. Este pone general. Acá le van a salir todas las plantillas que usted puede tener. Por ejemplo, acá le habrá aparecido programar una cita, confirmación, datos de contacto, entre otros. Entonces, si usted quiere la de la plantilla del examen, simplemente busca dentro de todas estas plantillas la del examen y ahí lo va a encontrar sin ningún problema. Por ejemplo, puede que uno de estos que aparecen en la pantalla le haya aparecido a usted. Yo tengo uno que dice evaluación. Es lo mismo que el examen, me imagino. Sí, de hecho sí. Perfecto, gracias.
Ujú. ¿Por qué se recomienda usar eso para examen? Porque ya de por sí el Buenas formulario ya noches. se maneja con puntajes. Sí, dígame. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, tengo que entrar a Google y poner formulario Google. Me salen A ver, disculpe, creo que su conexión no es inestable, pero lo que he escuchado es que quiere saber cómo ingresar a esta plantilla. Sí, Simplemente vaya al buscador, ponga formulario Google, o si no, al final de la clase ya le guío. Pero por ahora se recomienda justamente eso, ¿no? Ir al buscador, poner formularios de Google y pone la segunda opción. Y ya está. Y luego le va a aparecer eso. Ok, a ver, hay preguntas en el gracias. chat. Ya listo. Si quieres elaborar una ficha de datos de estudiante tipo encuesta realizada. Sí, exactamente eso es lo que vamos a buscar, ¿no? Acorde a la pregunta de María Saldaña. Luego, bueno, disculpe. Ok, como les repito, las plantillas, son múltiples plantillas que se pueden presentar. De hecho, lo más recomendable es usar con la que ustedes se encuentran más familiarizados, ¿no? Lo que pasa es que exacto. Ya listo, vamos a continuar. Entonces, vamos a suponer que yo quiero una plantilla de cero, ¿no? Yo quiero comenzar de cero, entonces quiero hacer un formulario de cero. Entonces voy a en blanco, a este signo más, en blanco, le doy clic y me aparece esta ventana, ¿no? Esta web en la que yo tengo múltiples opciones, no sé cómo comenzar. Entonces, acá hay múltiples secciones para este formulario. Primero, el formulario sin título le da un clic y ya puede editar sobre eso. Por ejemplo, yo pongo formulario de prueba, ¿no? Y como se da cuenta, automáticamente se cambia acá. Justamente es por eso, porque hay una sincronización entre los títulos respecto del formulario. Luego, como les decía, lo recomendable respecto a la descripción es que acá se pongan las políticas de privacidad al manejar con datos, al realizar una ficha de datos del estudiante, o simplemente mencionar de que se va a tratar o que se va a usar los datos para, no sé, usos académicos, los datos se van a mantener en confidencialidad. Así también acá pueden mencionar, este formulario está hecho para, para realizar una evaluación, entre otros tipos, ¿no? Entonces, en la descripción del formulario pueden hacer los pasos previos. Sé que en algunas evaluaciones hacen un protocolo antes de pasar al examen. Es justamente por eso es que existe esa descripción. Acá justamente pueden poner de que las reglas, ¿no? No está permitido el uso del examen, uso de celulares en el examen, no está permitido apagar su cámara, por ejemplo, si están a la vez con Meet o Zoom, no está permitido apagar la cámara, no está permitido el uso de formularios, de calculadora, y en esta parte es la que se recomienda poner esto, ¿no? Entonces, en la descripción vamos a poner en este caso, este es un formulario de prueba, nada más, en este caso. Ustedes pueden poner acá en guiones, como reglas, poner reglas del examen, pone un guión, pone no usar celulares, entre otros, ¿no? Ya eso es propio del profesor que quiera, ¿no? Luego, en esa parte, cuando le damos clic, va a aparecer todas estas opciones. Acá va a estar el título de la pregunta, en la forma en la que usted quiere que se marque la pregunta, que hay varias, por cierto, que ahorita lo vamos a explicar. Acá si quiere eliminar la pregunta, si quiere duplicar la pregunta, entre otros. En esta parte le va a aparecer unas herramientas que están a la par para la valoración del formulario. Y así también acá tiene herramientas adicionales, ¿no? Que es el personalizar el tema en caso de que usted quiera cambiar el color del fondo. Por ejemplo, usted tiene ahorita un color blanco con tono morado. Y es justamente cuando le da clic acá es que se pueda cambiar esto. Así también una vista previa en la que
esta herramienta o esta opción te da la oportunidad de poder saber cómo lo ven tus estudiantes cuando usted le pasa el link. O sea, cuando el estudiante ingresa el link, cómo el estudiante ve el formulario, si se ve bien, si se ve mal, sin esta plantilla en la que usted ve que hay varias opciones y en la que en verdad parece no estar en un formulario. Entonces, vamos a ver cómo es la vista de previa. Por ejemplo, en mi formulario aún no he hecho nada, simplemente, como ven, acá está el título, la descripción y la opción 1, que es la única que puse. Entonces, y bueno, la sección enviar, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo realizar una pregunta. Entonces, primero tenemos la pregunta sin título, dice. Entonces vamos a ponerle una pregunta. Acá es donde usted pone la pregunta en sí. Por ejemplo, vamos a poner una fácil. ¿Quién descubrió América? Por ejemplo, ¿no? Entonces, acá usted puede añadir una imagen de fondo. Cisco de carbonería. Pareces una negra, mano. A ver, por favor. A ver, ahora, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Ya, listo. Entonces, vamos a ver, el título de la pregunta es ¿quién descubrió América? Acá usted es donde netamente pone la pregunta en sí. Entonces, esta es la pregunta de mi examen que yo quiero hacer. Pero acá tengo múltiples opciones de cómo una persona puede marcar. En este caso, como la respuesta en la pregunta solamente tiene una respuesta, entonces yo puedo marcar solamente varias opciones. ¿Por qué? Porque varias opciones significa tener una gran gama de opciones que usted la puede poner o simplemente A, B, C, D, y en la que una solamente es la respuesta. Hay casos donde se pide una respuesta corta, ¿no? Entonces, es decir, un mínimo, por ejemplo, de 200 palabras, de 100 palabras, entonces se pone una respuesta corta. Por ejemplo, justifique de por qué Cristóbal Colón fue el que descubrió América. Entonces, el estudiante va a poner una respuesta corta. Existe un límite. Luego hay la otra opción que dice párrafo. Este es un tipo de texto de respuesta larga. En este tipo de respuesta, el estudiante ya va a formular párrafos ya bien estructurados de por sí. Luego tenemos, bueno, el de varias opciones, como ya les expliqué. Vamos a hacer una prueba de varias opciones. Entonces, la opción 1, vamos a poner, no sé, Francisco Pizarro. Obviamente se sabe que no, simplemente es como una opción. A ver. La opción 2, bueno, para añadir opciones, simplemente le da clic en añadir opción. Le da clic y aparece otra opción. Entonces luego pongo Hernando de Luque, por ejemplo. Y por último pongo la respuesta correcta, que es Cristóbal Colón. No. Listo. Y aquí están todas las opciones que yo puedo tener. Entonces, luego, ¿qué puedo hacer para que mi estudiante no pase la siguiente pregunta sin que responda a esta pregunta? Pues acá si ve abajo hay un slide de obligatorio. Entonces simplemente le da clic acá. Y automáticamente se vuelve obligatorio de que el estudiante marque esa respuesta para poder enviar el formulario. Si está en no obligatorio, no es necesario que el estudiante responda esta pregunta para poder enviar el formulario. Pero se recomienda que cuando es un examen, naturalmente, que pongan obligatoria todas las preguntas para que el estudiante tenga el deber de responder todas las preguntas. Por ejemplo, vamos a ver cómo lo vería un estudiante cuando ya entra el formulario en sí. Entonces le damos a actualizar. Y ve, acá apareció el título, la descripción, el carácter obligatorio de que todo el formulario, cuando aparece acá es que todo el formulario está obligatorio. Así también, cuando aparece este asterisco en rojo, que acá está en la descripción, es obligatorio. Porque yo decidí que sea obligatorio y quiero que sea obligatorio que todos mis estudiantes respondan esa pregunta. Entonces, acá el estudiante tiene múltiples opciones. Por eso es que se dice varias opciones, porque tiene 3 opciones con la cual marcar.
Entonces yo marco Cristóbal Colón y lo envía. Por ejemplo, ¿no? En este caso, envía. ¿Y qué pasa automáticamente? Pues se registra una respuesta. ¿Ve? Acá aparece el número exacto de cuántas respuestas es que le aparece al estudiante o al profesor en sí. Luego, cuando le aparecen las preguntas, tenemos las estadísticas de las respuestas. En este caso, por ejemplo, el que está de color amarillo es Cristóbal Colón. El que está de rojo fue Luque, quienes marcaron a Luque, y el azul es quien marcó Francisco Pizarro. Luego acá va a aparecer las preguntas que usted hizo, y bueno, sus respectivas respuestas, y bueno, el de carácter individual. ¿Por qué sirve este de carácter individual? Porque usted puede ver, por ejemplo, exactamente el estudiante, no sé, por ejemplo, fulanito, marcó, ¿qué respuesta exacta marcó él? Entonces yo puedo revisar su examen y puedo ver que estuvo mal en esta, entonces que tiene que mejorar, ¿no? Y naturalmente esto se da para que los profesores hagan un feedback previo para ayudar a sus estudiantes a decir, estudiante, usted está mal, entonces tiene que mejorar en esto. Es un ejemplo de varias opciones. Vamos a probar con casillas. La herramienta casillas, previo a esto, ¿alguna pregunta hasta aquí? Si no, en el chat, por favor, me confirma Una que todo consulta, claro. maestro. Dígame. Discúlpame, ¿y ahí se puede poner algunas imágenes? Sí, claro, acá aparece la opción. Por ejemplo, acá le doy a imágenes y me va a aparecer una opción de subir, ¿no? En este caso, yo puedo subir cualquier imagen. Voy a tener la opción, a ver, voy a subir una imagen cualquiera. Pero de ahí no tiene para, por ejemplo, del mismo, sin subir, no tiene del mismo sistema para poder, de ahí mismo no tiene del mismo formulario. Ah, claro. A ver, vamos a buscar. En este caso se pide cámara, URL, fotos previas de... En este caso, creo que en este caso no hay plantillas para cada pregunta. ¿Se refiere a cada pregunta o necesariamente quiere respecto a todo el No, formulario? o sea, me refiero de ahí mismo de donde está haciendo el formulario, o sea, Ya. ¿no haya imágenes de ahí mismo del formulario? Cuando usted quiere hacer para la pregunta, no hay imágenes. Pero si Ah, usted da ya. la opción, pero personalizar, en este caso sí puede elegir una imagen usted. En este caso A le eso, da solamente colores a eso me refería, sólidos. a eso, de colores me refiero, o sea, diseñar el fondo con colores, Ah, a ya, él. sí. Por Ah, ejemplo, perfecto, en este caso es para todo el formulario. Por ejemplo, yo cambio esto, se cambia el formulario y el fondo, a ¿no? eso, ajá. Ah, qué bonito, ya, ok, ya lo entendí. Si A quiere eso. elegir una imagen, esa imagen va a aparecer en el encabezado del formulario. Ah, Por perfecto, ejemplo, gracias. vamos a dar una opción. En este caso sí te aparece, respecto a las imágenes o el fondo, sí te aparecen plantillas. Por ejemplo, vamos a poner, supongamos que este es un examen de historia. Entonces yo quiero poner el logo de historia. Le doy clic en historia, le pongo insertar, vamos a esperar que cargue y aparece el logo de historia ahí. Justamente el logo personalizado que te da la opción Google. En el caso de que usted quiera cambiar el fondo, los fondos son colores sólidos, entonces en ese caso no se va a poder. A ver, en el chat, ¿qué dice? Profesor, disculpe. Profesor, ¿puede repetir? O ¿Respecto a sea, qué? profe, Dígame. todo lo encuentro en esta paletita que está A de ese color. dibujo. Respecto a diseño, Ya, ok, respecto al gracias. diseño, a ver, vamos a Claro. empezar de cero. Respecto al diseño. Respecto al diseño de un formulario, todo está en la paletita que usted menciona, que en realidad es la función de personalizar el tema. Es aquí donde usted puede seleccionar una imagen para que aparezca en el encabezado del formulario. Por ejemplo, vamos a pasar a la vista previa de cómo el estudiante lo puede ver. Le damos F5, continuar. Ahora vamos a poner enviar otra respuesta. Por ejemplo, cuando el estudiante entra o cualquier persona que tenga el link entra, aparece así. Usted puso una imagen, cambió el fondo a un color, a un tono marroncito, y igual, lo mismo, ¿no? De formulario de prueba, entre otros, ¿no? ¿Cómo inserta la imagen? Vamos a repetir respecto a la imagen. Entonces pongo, elegir, cuando usted está elaborando o editando su Profesor, formulario, disculpe, dígame. ¿puede repetir de dónde puedo entrar al formulario de prueba? Es del Google, disculpe, porque
estaba revisando las tareas y se me ha ido la hora. En todo caso, si tienen alguna duda o quieren comenzar de cero, el video va a ser grabado y va a ser subido a la página de Facebook y también a YouTube para que puedan verlo desde cero. ¿Con qué programa Acá- está trabajando? Disculpe, porque ¿A qué se refiere con qué programa? para sacar el formulario de prueba, ¿de dónde viene? ¿De Google? Ah, ya, sí, de Google, todo es de Google. Ah, ya, Simplemente busca formularios de Google y aparece esa opción. Le da clic y ya, listo. eso, ya, Ujú. ok, gracias. Ya, ok, Profesor, vamos a... disculpe, después Dígame. también nos podría orientar cómo, o sea, yo supongo si quiero saber el nombre del alumno, pues en la primera pregunta podría colocar tu nombre completo, ¿no? Sí, exacto. Justamente vamos a hacer eso estamos viendo las opciones de cómo las respuestas y luego de eso ya vamos a hacer un formulario en sí, para hacer ya, un gracias. examen de prueba para que ustedes puedan tener ahorita solamente es un formulario de prueba de guía. Entonces vamos a Una seguir. consultita, disculpe. Una Dígame. consultita. Entre las opciones que ha considerado, por ejemplo, si la tercera opción A ver, acá. fuera, sí, por ejemplo, si la tercera opción fuera otro, especifique, ¿cómo podría colocar Añadir esa esa opción. parte de especificar? Ajá, por Ah, ya, favor. acá pone, cuando usted está en esta pantalla, acá ve, hay una frase subrayada en azul. Dice añadir respuesta a otro. Solamente le da clic y ya va a aparecer otro. Vamos a ver en la vista previa. Le damos F5 y ahí le da otro, entonces el estudiante llena acá cualquier respuesta, ¿no? Ah, ya, Especificando. automático, sale para que escriba. Sí, simplemente dándole un clic y ya aparece esta opción. Ah, ya. Ok, Sí, listo. gracias. Ok, Creí vamos que a seguir. tenía que poner especificar. Ya no es necesario entonces, porque en automático ya sabe que tiene que escribir. Ok, listo. Vamos a seguir con las respuestas. Entonces, por ejemplo, en este caso, la opción casillas, tenemos que hay múltiples opciones en la que el estudiante puede escoger múltiples respuestas. En este caso, el otro yo no lo quiero hacer. Entonces, supongamos de que un caso hipotético, no es verdad, porque sí. Supongamos que el estudiante marca Cristóbal Colón y también marca Francisco Pizarro. Entonces, esta opción te permite marcar dos o más respuestas, depende de lo que el estudiante quiera. Por ejemplo, acá le dice cuáles son los objetivos de ODS. Entonces, acá le va a aparecer, acá pone múltiples opciones, entonces el estudiante va a aparecer cuando tiene múltiples respuestas. Y es así que se tiene ese tipo de respuestas respecto a la funcionalidad de casillas. Luego vamos a ver el desplegable. ¿Cómo se usa el desplegable? Pues cuando usted usa desplegable, vamos a verlo de frente en la vista previa. Profesor, una Entonces, consulta. dígame. ¿Cuál es la diferencia entre múltiples opciones y casillas? A ver, vamos a ver. Cuando usted tiene varias opciones, solamente hay una respuesta y el estudiante marca solo esa respuesta. No hay opción de marcar a dos. Cuando usted pone casillas, tal vez la respuesta tiene dos o más respuestas, entonces usted pone múltiples opciones para que el estudiante marque 2 a 3 respuestas. Perfecto, Hay gracias. diferentes casos de respuestas. Listo. A ver en el chat. Tal vez son problemas de conexión, señorita Marta. Ok, vamos a seguir. Entonces, luego, el desplegable. Vamos a ver cómo funciona el desplegable. Acá un ejemplo de desplegable. En este caso, ¿quién descubrió América? Entonces le da clic acá y le va a aparecer justamente las tres opciones que yo puse acá, pero en forma de un slide o algo así, un tipo de slide. Entonces el estudiante pone Cristóbal Colón, marca ese y lo envía. Ese es otro tipo de respuesta que puede enviar el estudiante o otro tipo de respuesta que usted pueda hacer. Luego, la opción subir archivos. En este caso, a ver, vamos a poner continuar. En el caso de subir archivos, cuando se pide subir archivos es justamente lo que le expliqué del caso del área de matemáticas, ¿no? Cuando usted es un profesor de matemáticas, entonces, o un profesor de dibujo o de historia que le pide dibujar algo, entonces crea el examen y simplemente le dice, chicos, dibujen y suban el archivo al forms o al formulario. Y es justamente esta opción. Acá puede poner usted cuántos archivos se quieren poner.
1, 5, 10. Y también puede especificar acá qué tipo de archivo necesariamente puede ser. Por ejemplo, si yo le doy clic a esta opción, puedo poner solamente un documento, puede ser una hoja de cálculo, que es una opción de archivo de Excel, por ejemplo, o un PDF, ¿no? Por ejemplo, si yo solamente quiero que el alumno suba una imagen, entonces le doy clic a imagen y deselecciono a todos. Entonces, cuando vamos a pasar a vista previa, entonces acá es esta la opción que le va a aparecer. Entonces, ¿quién descubrió América? El alumno le da clic y le va a aparecer esta ventana emergente. En esta ventana emergente, el alumno puede añadir su respuesta, su imagen, claro, siempre y cuando esté desde el dispositivo que esté trabajando. Entonces, acá puede seleccionar un dibujo específico, una imagen, entre otros, ¿no? Y es así como se puede subir un archivo. Entonces, luego, cabe resaltar que acá se hizo estrictamente de que sea una imagen. Entonces, si el estudiante no se quiere subir un video, entonces no va a poder. En caso de que yo no tenga un criterio para subir la imagen, simplemente lo deselecciono y ya está. No hay ningún criterio, que puede subir cualquier archivo de cualquier extensión de cualquier programa. Entonces, acá usted puede seleccionar la cantidad del archivo de almacenamiento que puede tener. Por ejemplo, de 1 mega, de 10 megas, de 100, de 1 giga o de 10 gigas. Lo recomendable, como si se trata de un dibujo o un archivo en específico, pues en este caso voy a seleccionar 10 megabytes, porque es lo normal o hasta lo máximo que pueda pesar una imagen, ¿no? Una imagen de alta calidad puede pesar hasta 10 o más, pero 10 puede ser el límite, ¿no? Una Y es consulta. así, dígame. Y esta información, por decir ya, yo le pido a mis 30 alumnos que me manden imágenes, entonces estamos hablando de 300 megas. ¿Dónde se guarda esto? ¿Esto está ocupando espacio de mi cuenta de Gmail? En este caso, respecto a las cuentas de Gmail, no creo, porque simplemente se guarda en el formulario. Cuando usted realiza el formulario, las respuestas se encuentran acá. Como ve, cuando se tratan de datos en específico, acá usted puede descargar la hoja de cálculo, entre otros, pero eso lo vamos a explicar después. Pero acá cuando usted sube archivos, usted simplemente pone respuesta, en resumen le salen las estadísticas. En este caso, por ejemplo, cuando dice ver carpeta, entonces usted va al Drive y efectivamente sí ocupa espacio. Respecto a su espacio este es el espacio netamente focalizado en la subida de archivos de su formulario. Ya, entonces se va a guardar en mi espacio de Drive. Sí, en el Drive. Por eso es que todas las herramientas de Google están interconectadas. Pero, por decir, en el Drive, ¿se va a crear una carpeta por defecto para esto del formulario de Google? ¿Cómo puede repetirme, por favor? O sea, yo le tengo que dar una ruta, por decir, guarda todos mis formularios en tal carpeta que he creado, o por defecto se va a guardar en una No, carpeta. todo es por defecto. Simplemente va a ver carpeta y le va a aparecer. Ok. Para la siguiente... Una consulta. Dígame. Las tareas que hacen, las fotos que mandan de sus tareas en el cuaderno, ¿esas Ajá. lo pueden subir de su teléfono a esto que dice subir archivo? Sí, simplemente le tomo una foto y listo. Como ya le expliqué, ¿no? No. Ya. Sí, listo. Entonces, así como tenemos las múltiples opciones para hacer un examen. Vamos a ir a la sección respuestas. En la sección respuestas tenemos, como le dije, resumen, pregunta individual. El resumen es para ver las estadísticas de las respuestas que se dieron. En pregunta, las preguntas que se dieron y cuántas preguntas se respondieron. El caso de individual, el individual puedes ver el caso, por ejemplo, hay 3 respuestas acá. Entonces, el primer estudiante que respondió va a aparecer acá. El segundo simplemente le da siguiente y va a aparecer su respuesta y así, de la cantidad de estudiantes que quiera. Incluso hay una opción de imprimir respuesta en caso de que un estudiante se queje, entonces imprime su respuesta y le dice, alumno, usted se equivocó acá. Esto mayormente serviría en caso de que sea presencial, ¿no? Maestro, una pregunta. ¿Todos los chicos tienen que tener su cuenta de Gmail? Sí, necesariamente, es que es una herramienta. ¿Necesariamente? En este caso, para responder, es que hay algunos casos donde se pide. Para responder preguntas no es necesario, pero para crear el formulario sí es necesario.
ejemplo, si yo le mando el formulario, el alumno tiene que tener su cuenta de Gmail para que le llegue. Ah, no, no necesariamente, Ah, ya. pero Ok. sería lo ideal. Disculpe, usted me dijo que, profesor, disculpe, usted me dijo que formulario, pero formulario no me está botando Google, o este es del Drive, porque veo que trabaja con el Drive. Por favor, ¿podrían Eh, dejar que el profesor termine de explicar? Porque hasta ahora estamos en la misma parte y sigan con las preguntas. Así no sí, puede por hacer favor, una al final, los que quieran se pueden quedar unos minutos y yo respondo todas sus preguntas. Vamos a seguir para seguir el ritmo más rápido y terminar a tiempo. Entonces, todo fue la teoría respecto al formulario de prueba. Entonces, vamos a ir a la plantilla inicial para crear un examen de por sí, que sea el examen de prueba. Entonces, vamos a ir a la plantilla de examen. Como le dije, los que no tienen simplemente se van a la galería de examen, buscan la plantilla de examen y entran. Entonces, vamos a la plantilla de examen. Los que tienen dudas, por favor, al final, vamos a responder las preguntas y seguir todo lo que ustedes digan. Entonces, lo primero que me puedo fijar es en el título. Entonces, yo puedo poner título examen de historia, por ejemplo. A ver. Examen de historia. Entonces, el título, ahí está. Este es mi nombre de mi archivo. Entonces, este es mi examen de historia. Acá pongo igual, examen de historia. O pueden poner el examen del curso de historia y continuar. Entonces, cuando se pide acá en como le dije, esta es la descripción del formulario. Entonces, yo puedo poner acá las instrucciones. Vamos a poner unas cuantas. No tener el celular a la mano. No se permite material adicional. Algunos en su curso de historia pueden tomar apuntes, o en caso de matemática algunas fórmulas, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta. Entonces, este es mi examen y mi descripción. Luego, en el nombre. Cuando pide nombre, justamente eso es lo que una de las profesoras me preguntaba. En el nombre, naturalmente lo que se pide es que pongan acá nombre o nombres, en caso de que quiera que sean los dos nombres. En este caso yo quiero que sean sus dos nombres y respuesta corta. ¿Por qué respuesta corta? Porque cuando pone nombre simplemente puede ser 2 a 3 palabras o incluso una palabra. Entonces no necesariamente se necesita algo, ¿no? Algo más estructurado como puede ser un párrafo. Luego, seguimos. Como ve, en este caso fue el caso obligatorio. Para que sea obligatorio o no, como mencioné, simplemente le da un clic acá. Cuando esté en color marrón o el color del Forms, significa que está activo. En este caso, por ejemplo, acá se activó la opción clave de respuestas, que significa que si yo marco una respuesta bien, entonces me va a sumar un punto. Si marco una respuesta mal, me va a sumar 2 puntos. En este caso lo va a validar 0 puntos. ¿Por qué 0 puntos? Porque es un nombre. Un nombre no puede estar mal o bien. O que sea verídico para la calificación. Luego seguimos. En el caso de correo electrónico. Esto es opcional, en verdad. Porque puede que usted pida el correo electrónico como que no. Si no quiere, en este caso yo no quiero pedir el correo electrónico, simplemente lo quito. Y ya está. Le puse en la basurita, el tacho de basurita, lo elimino. Luego, preguntas de test de autoevaluación. En este caso, si usted quiere preguntar algo en específico o ya comenzar con las preguntas del examen, entonces pongo acá yo preguntas del examen. Entonces yo pongo preguntas del examen y yo ya voy a comenzar. Por ejemplo, antes de tomar el examen, si alguien quiere poner una frase, entonces pongo tengan paciencia a responder sus preguntas. A responder las preguntas. Eric, no se te No se escucha el audio. Eric, no se te escucha. Disculpen. Entonces, vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Hasta dónde se me escuchó, Juan? No se te llegó a escuchar la parte donde estás haciendo la pregunta. Preguntas del examen, ya listo. En la pregunta del examen, este es como que cuando usted inicia en un Forms, hay diferentes secciones. En este caso, esta es la primera sección.
¿Cómo sabe usted que está en una segunda sección? Pues simplemente ve acá que no hay una opción para responder y acá. Si quiere añadir otra sección, simplemente le da acá en esta opción. Cuando usted le da clic a una pregunta, acá le va a aparecer esta opción que dice añadir sección. Añade otra sección para que sea otro tipo de respuesta, ¿no? Por ejemplo, acá apareció ya netamente sección 1 de 2 y sección 2 de 2. Vamos a ver cómo se ve esto en un formulario, ¿no? Vamos a pedir vista previa. Entonces el estudiante, esta es la primera sección. Si usted ve, aparece esta sección, esta de nombres y de preguntas de examen. En caso de que yo quiera mandar un mensaje adicional, entonces busco, ¿no? Pregunta del examen, tenga paciencia. Entonces yo quiero mandar un mensaje a mi alumno para que antes de que responda su formulario pueda inspirarse, ¿no? Entonces doy siguiente y como ve, como se dieron cuenta, acá yo necesariamente necesité ingresar mis datos. Voy a poner mi nombre, Eric Melgarejo, y ya está. Entonces pongo siguiente, y como ve acá me aparecen todas las opciones que están por defecto en la plantilla de allá. Y esta es otra sección en la que el alumno ya va a entrar al examen y a las preguntas del examen en sí. Entonces, como ve, acá primera sección, segunda sección, simplemente con este clic. Son dos páginas distintas. Tengan en cuenta que son dos páginas distintas. En caso yo quiera añadir una respuesta o una pregunta más, pone acá, si usted se fija, añadir pregunta, entonces va a aparecer una pregunta. Vamos a poner añadir pregunta. Si ve usted bien, si añadió otra pregunta desde cero, con las mismas opciones por defecto, entonces acá, si usted quiere poner varias casillas, por ejemplo, objetivos de la ODS, por ejemplo, entonces acá pone objetivo 1, objetivo 2, añade otra opción, objetivo 2, y así. Entonces, ahí así se... Luego, como ve acá, clave de respuesta 0 puntos. Entonces, cuando usted pone acá clave de respuesta, tiene que poner cuáles son las respuestas correctas. En este caso, yo quiero poner que el objetivo 1 es mi respuesta correcta. Entonces, ¿cuántos puntos va a valer este? Yo quiero que solo valga un punto. Justamente acá, un punto. Entonces, esta es la respuesta correcta. Es decir, que si mi alumno marca objetivo 2, está mal. Y pongo listo y ya está configurado y acá va a aparecer justamente un check donde dice que esa es la respuesta correcta. Luego, vamos a ver cómo sigue continuando con las siguientes vistas previas. Luego bajamos a la pregunta 2. ¿Quién descubrió? Vamos a acabar esta. ¿Quién descubrió América? Y justamente, pongo varias opciones porque solamente hay una respuesta correcta. Entonces pongo Cristóbal. Para ahorrar tiempo, vamos a pasar con otro. Cristóbal Colón. Listo. Entonces, luego acá pongo en clave de respuesta. Entonces yo quiero seleccionar cuál es mi respuesta correcta. Marco esa respuesta correcta. ¿Cuántos puntos quiere valer? Por ejemplo, yo creo que esta pregunta es un poco más complicada que la anterior. Entonces digo, esta va a valer 2 puntos. Entonces pongo listo. Y si el alumno marca una respuesta correcta, entonces va a valer 2 puntos. Y justamente acá dice 2 puntos. Y acá, como marqué, justo vale 1 punto. Y así sucesivamente. Entonces acá te dan múltiples opciones para poder escribir una respuesta, para añadir secciones, para añadir textos, entre otros. Acá, como le digo, siempre fíjense de esta barra. En esta barra en sí está todo. Si quiero añadir una pregunta, me va a aparecer una pregunta nueva. Si quiero importar preguntas, tipo si tengo un formulario anterior y quiero plasmar la misma pregunta, sin no demorarme en todos, entonces pongo la opción importar preguntas. Si quiero añadir título, o sea, previo a esto, por ejemplo, previa a la pregunta de quién descubrió América, por ejemplo, yo puedo añadir un título. Tenga en cuenta que esta pregunta vale 2 puntos. Y listo. Entonces ya es otra sección. Este es añadir otro título. ¿Cómo sé que es un título? Pues simplemente no tiene opciones. No tiene opciones, no tiene respuestas correctas e incorrectas, simplemente es un fragmento en la que aparece. ¿Cómo es un ejemplo? ¿Cómo el alumno ve ese ejemplo? Pongo atrás. Este es un título. Pone un título, pregunta del examen, tenga paciencia al responder las preguntas. Y así. Ese es un título.
Luego, si yo quiero añadir a la pregunta una imagen, simplemente pongo añadir una imagen. Vamos a añadir una imagen X, por ejemplo, el fondo del voluntariado. Y ya está la imagen. Como ve, cuando antes de que ponga la pregunta o el título de una imagen, entonces pongo voluntariado. Por ejemplo, este es el título de esta sección de la pregunta. Es así que usted puede añadir imágenes e incluso puede añadir un video. Ahorita no tengo un video a la mano para poder colocarlo, pero va a ser lo mismo. Vamos a ver cómo se ve esto en el formulario. Le damos F5, actualizar, vamos a poner lo mismo. Recuerde que obligatorio, para seguir con la respuesta, usted tiene que marcar todo lo que signifique obligatorio. Por ejemplo, en este caso, objetivo 1 era la respuesta correcta. Luego, como ve acá apareció la imagen, es en forma de título. O en este caso, si usted quiere decir ¿quién descubrió América? Entonces puede poner acá una imagen de Cristóbal Colón, puede poner una imagen de las barcas que tenía Cristóbal, entre otros, ¿no? Y luego así. Y así sucesivamente. Como recuerden que cuando el estudiante marca todas las preguntas, acá es donde puede ver la respuesta de todo el estudiante. En este logo de acá, que parece es un logo verde, significa de que cuando sean varios datos y usted no quiere usar, por ejemplo, usted teme de que se le vaya el internet, entonces usted cree esa hoja de cálculo y le va a aparecer todos los datos en un Excel, así, bien ordenadito. Si no quiere un Excel, algunos quieren un CSV, que es parecido al Excel. Tal vez algunos lo manejan como que no, pero es casi igual que el Excel. Entonces, simplemente marca este. En caso de que usted quiera recibir, por ejemplo, recibir por correo electrónico notificaciones de respuestas nuevas, usted le da clic. Entonces, cada estudiante que marque una respuesta o que suba una respuesta, ahí le va a aparecer en el correo. Ahí le va a decir, fulanito ya respondió el formulario tal. Y bueno, seleccionar el destino de las respuestas y entre otros. Si quiere imprimir respuestas, acá también hay una opción de imprimir respuestas. En este caso no aparece porque no hay ninguna respuesta. Entonces, cuando sí hay, a veces sí aparece. Por ejemplo, en el formulario que hemos creado, que creo que ya lo borré, pero ahí sí debería aparecer. En este caso, esto es toda la teoría respecto a los formularios de cómo hacer. Como les digo, yo les recomiendo usar las plantillas para sus objetivos en sí. En caso de que quiera llenar una ficha de datos, es incluso más fácil que un examen, porque en el examen tiene que fijarse cuánto vale esa pregunta, qué tipo de pregunta quiero hacer, entre otros, ¿no? Hasta aquí, como ya estamos de tiempo, vamos a seguir con el Kahoot. Más o menos son 3 preguntas simples que son para saberes previos, para que ustedes más o menos tengan la teoría ya en mente. Vamos a esperar que cargue. Ya vamos a poner play. Por favor, todos ingresen a de algún dispositivo Profesor, específico. buenas noches. Una consulta antes de que pase al Kahoot. Una Dígame. consultita, por favor. ¿Necesito tener la relación de los estudiantes cuando ¿Cómo elaboro así? el formulario o no? No necesariamente, o sea, si usted quiere, por ejemplo, poner una sección donde diga, en este caso, por ejemplo, yo puse la sección nombres, entonces no es necesario tener el nombre de tal para que él pueda responder el formulario. Simplemente es que acá él pone sus nombres y listo. Puede poner simplemente en una sección nombres o nombres y apellidos, y el alumno tiene la obligación de poner en esta sección las consultas que tenga. Sí, ahorita voy a pasar el pin del Kahoot. Aquí está. Por favor, todos ingresen. En caso de que tengan dudas, quédense al final. Yo me voy a quedar al final de la siguiente ponencia para
responder todas las consultas que tengan respecto al examen, al Google Forms en sí, y todas las opciones que tienen, ¿no? Pero por favor, mientras vayan ingresando, les pediría es un Kahoot simple de 3 preguntas para practicar lo aprendido. Ah, ya. ¿Cómo pueden entrar? Ahorita les mando, a ver, simplemente entren al link kahoot.it. Van a ese link, kahoot.it, y le va a aparecer una opción de llenar este código. Copia ese código o ese PIN para que ingrese. Exacto, gracias Juan. Ese es el PIN. Vamos a esperar unos minutos más para que tengan toda la posibilidad. Vamos a copiar el PIN para que puedan ingresar. Ajá, exacto, gracias. En caso de los que tengan dudas aún del Kahoot, aún hay opciones, ponencias para el Kahoot respecto al horario que les dan los líderes del voluntariado. Si tienen dudas, si usted quiere crear un Kahoot así, no duden en ir a esas ponencias. A ver, vamos a esperar un minuto más. Empezamos 7:57. Sí, este no es la asistencia, este es solamente un Kahoot respecto a la clase. La asistencia luego se va a pasar al final de las 2 ponencias para que usted, o de mi ponencia, para que usted pueda hacer. Ok, ya vamos a empezar. Le doy a empezar. Por favor, todos atentos a las preguntas. 3, 2, 1. La primera pregunta, ¿qué funcionalidades podrías hacer en un formulario de Google? 1, encuestas, cuestionarios, exámenes, todas las anteriores. Marquen sus respuestas, por favor. Por favor, no digan la respuesta para que todos tengan su respuesta en el Kahoot. Disculpe, profe, sino que lo que pasa es que no estoy ahí anexada en ese Kahoot. Sí, en ese caso simplemente tengo una respuesta en su mente y vea si está correcto o no. Pero para evitar que los que estén en el Kahoot tengan... Okay. Listo. Ok, todas las anteriores. Evidentemente porque Google Forms tú puedes hacer una encuesta, un cuestionario. Por ejemplo, un profesor antes me preguntó sobre la ficha de estudiante o simplemente un examen, ¿no? Se puede realizar todas estas funcionalidades. En verdad es muy útil esa, por eso les estoy recomendando que usen formularios Google. Le puede hacer la vida del profesor mucho más fácil que elaborar otro tipo de cuestionarios, ¿no? O exámenes. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, la mayoría sí lo ha tenido claro. Vamos a pasar al siguiente. ¿Verdadero o falso? Luego de recopilar datos, ¿se podría tener los archivos en un Excel? ¿Verdadero o falso? ¿Se puede o no se puede obtener? Si usted tiene la respuesta en caso de que no haya entrado al Kahoot, simplemente tenga la respuesta para usted en su mente y luego de que acabe el tiempo vea si la respuesta es correcta o no. En este caso todos han marcado bien. Excelente. Evidentemente que cuando usted haga un Forms, usted puede tener la opción de crear en un Excel, ¿no? Va simplemente a respuestas y acá en esta opción le va a aparecer crear hoja de cálculo. Entonces le da clic y por defecto ya va a descargar un Excel directamente. Vamos a pasar a la tercera y última pregunta. A ver, ¿cuál es el nombre de esta función? Ahorita va a aparecer una imagen. Acá está la imagen. ¿Cuál es el nombre de ese ojito? ¿Cómo se llama la función de ese ojito? A ver, todos contesten. ¿Cuál es la función del ojito? Efectivamente, vista previa. Como le mencioné, en este caso, si usted va a este ojito, le aparece la vista previa. La vista previa significa
cómo los alumnos o los que tienen o a los alumnos a los que ha dedicado ese formulario, cómo él lo ve o cómo él lo va a apreciar para llenar los datos, ¿no? Nos ponemos siguiente, vamos a los ganadores. Tercer puesto, la Miss Janina. Felicidades. Igual a Miss Lidia. Y la que respondió más rápido fue la Miss Clary. Cuarto, quinto también Héctor y la Miss Nisa. Listo. Excelente. Eso es, de hecho, los saberes básicos que tendría que tener. Justamente, sí, al final de la siguiente ponencia me voy a quedar para consultar sus dudas. Cualquier duda que tengan, ahí yo les voy a decir. Ok, eso sería todo por hoy en mi caso. Recuerden, esta es la aula 18. Listo. Gracias a todos. Profe, una consulta. Profe, ¿me escucha? Sí, dígame. Ajá, profe, una consulta. Bueno, yo hace ya 15 días yo, que digamos, ¿no? Hice mi formulario, bueno, más o menos me salió, ¿no? Y ellos me remitían al correo, pero en el correo de Gmail. Pero sabe que tanta la cantidad de chicos que me enviaba, a la final se comenzó a desaparecerme lo que me enviaba. ¿Cómo puedo hacer para que no se desaparezca? ¿Como los datos? Ajá, o sea, la respuesta que me enviaban, o sea, en el Gmail, desaparecían. En ese caso, no es que desaparezcan de por sí, a menos de que usted la haya borrado. Ese es en el caso de que usted haya sido el que haya respondido al formulario. Entonces, en esos casos simplemente tendría que poner en el buscador de Gmail, seguro en la ponencia de Gmail de la semana pasada, en caso de que pregunte, ahí seguro le habrá puesto las opciones. Simplemente cuando usted pone en el buscador de Gmail, o sea, cuando usted ingresa a Gmail, pone el buscador el título del asunto, el título del formulario en sí, y uno de esos correos le va a aparecer. Así que no es que se haya borrado, simplemente es que usted ha recibido correos así secuentemente, de tal forma que ya ha pasado atrás, ¿no? En toda la lista de correos. Recuerda que los correos pero siempre se está, analizan entonces en siempre forma está ahí, diaria. ¿no? Ya le comprendo. Ya. Sí, Gracias, en caso de que lo profesor. borre, claro. Claro, claro. Listo. Gracias, profesor. Profesor, buenas noches. Una consulta, por favor. Dígame. Sí, mire, yo he tratado de crear así, también así como ha indicado usted de asistencia, pero ¿qué pasa? Me dice, no sé qué hice, que me dicen que no pueden ingresar, o sea, que no pueden ingresar, ¿no? Y entonces, y mi pregunta es, ese link que hay que compartir cuando uno pone el enlace, ¿yo tengo que volver a copiarlo cada vez? ¿O al mismo enlace hay que enviar, o sea... No, de hecho, cuando ¿Cómo hago usted, con el enlace? cuando usted hace... ya. Verdad, eso me queda. Vamos a hacer una prueba para cómo obtener el enlace, ¿no? En este caso, nuestra prueba de historia. Por ejemplo, acá, cuando ve esta opción de enviar, Ya. entonces, en este caso, el formulario que usted manda, o cuando usted llena el formulario, no es el que lo edita. Usted pone enviar y se envían los archivos. No, en este caso, cuando usted es el editor del formulario, pone enviar y le va a aparecer múltiples opciones. Entonces, en caso de que usted quiera enviar el link a un correo en específico, entonces simplemente pone para y acá pone el correo, ¿no? Y le va a aparecer como una opción diciéndole tal persona, en este caso Eric Melgarejo, le ha compartido el siguiente link para realizar el formulario, ¿no? Acá está con el asunto del correo. En caso de que yo solamente quiera el link, entonces simplemente le doy a esta opción como es medio un clip. Entonces doy a ese clic. Entonces le doy copiar, y se copió en mi portapapeles, lo pongo
supongo, ¿no? En este caso el chat del Zoom o el chat del Meet, lo copia en el chat del Meet, le da Enter y ya tiene todo. No habrá dificultades respecto a eso. O sea, entonces el alumno cuando entre, por ejemplo, yo voy a entrar con ese link que copié, le doy clic y me va a aparecer el formulario que yo tengo que llenar, no el editor. Simplemente le da a enviar a este clip y listo. En caso de que quiera cortar el URL, le da a cortar URL para que sea más pequeño y no tanto como el anterior. Entonces automáticamente se acorta. Entonces le da lo copia, entra otro, le da control V y ya entró de por defecto. Maestro, ¿puedo mandar por WhatsApp también? Sí, claro, a cualquier lado. De hecho, es un link que cualquiera puede hacer. Simplemente cuando lo copie y lo pegue. Ese sería. Ya, profesor, ok. Pero, por ejemplo, pero yo para enviar la asistencia todos los días, tengo que volver a copiar el link nuevamente solamente en ese link que he mandado la primera vez, ahí tienen que entrar siempre. Sí, de hecho, si usted quiere solamente para ese día, puede hacerlo para ese día nomás. O si no, simplemente puede poner una opción de día. En el caso de asistencia. Ahorita. Sí. Profesor, disculpe, ¿podemos llenar ya los formularios? De asistencia, sí. Llenen los formularios. Gracias. Profe, ¿dónde lo ha dejado los formularios? La pregunta de la... Profesor, una consulta, por favor.